Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Dios, te agradecemos por tu gracia y We misericordia. pray that you would guide, direct, and bless us Te pedimos que nos dirijas, nos bendigas as we continue to try to understand you better. y mientras intentamos entenderte mejor, In Jesus' name. todo esto te Amen. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Just a little bit of housekeeping. Bueno, haciendo un poquito de resumen, I believe we have 3 presentations left after this one. entiendo que tenemos todavía unas 3 presentaciones después de esta, So there should be 13 presentations at this CAP meeting, I believe. así que debería ser un total de 13 las que tendremos en este campestre. For those who are joining online, there will be one tomorrow. Para los que están online, todavía tendremos una mañana. And whatever time zone you're in European time, that will be in the morning. We won't have an evening presentation. Solamente será una presentación en la mañana en Europa, I believe there are 2 on Sabbath. pero luego tendremos 2 el sábado. Normal timing? Yes. In our last presentation, En nuestra última presentación, if you're online, it will be this box. Para los que están viendo online, es esta cajita de acá, Presentation number 9. la presentación 9. That's a summary of what we discussed. Es un resumen de lo que habíamos discutido. Reference Psalm 85, verse 10. Tenemos una referencia a Salmo 85:10. And what was the reason that we went to that verse? ¿Y por qué es que habíamos ido a ese versículo? Joachim? We looked at God's characteristics. Habíamos visto las características de Dios. We took apart God's characteristics. No se entendió completamente. Algo sobre las características de Dios. Did you say? We examined God's characteristics. Examinamos las características de Dios. That's what she said. What did you say? Before that, she corrected you. I think you said something else. Yeah. Her translation was better. In English, at least. Well, I don't know what was said. Anything more? ¿Algo más? We were trying to resolve if God is subject to their own law. Queríamos saber si Dios está sujeto a sus So- propias leyes. What we had done was separate God from law. Lo que hicimos fue separar a Dios de la ley. Someone reminded us Nos recordamos that they're the same thing. de que en realidad son la misma cosa. And whilst that is correct, Y una vez que corregimos ese punto, we could go to various passages. podríamos haber ido a varios pasajes. We went to 1 John 4:8. De hecho, fuimos a Doesn't speak about law, no habla de ley o de la ley, speaks about love. pero dice amor, habla del amor.
it says that God is love. donde dice, Dios es amor. Doesn't say God has love or God is loving. It says God is love. No dice que Dios tiene amor o que Dios es amoroso, dice que Él es amor. And in a similar way, De una forma semejante, Peter reminded us Pedro también nos recuerda that God is law. de que Dios es And I responded by saying Y yo respondí diciendo lo siguiente, that it's useful to deconstruct que es útil desconstruir something that is complicated algo que es complicado to work and to try to understand each component para así intentar comprender cada componente. and then what do you do? ¿Y qué haríamos entonces después? You bring it back together. Reúnes las piezas y las pones juntas de nuevo. And we went to Psalm 85 verse 10 Mencionamos acerca de Salmos 88, 85, because in 10, that verse que en ese versículo it deconstructs God desconstruye a Dios. into how many parts ¿En cuántas partes without looking? se le desconstruye a Dios? Sin mirar. Who? You remember, Monica? Wasn't two. Four. En 4 partes. It does two back-to-back comparisons. Hace comparaciones en pares. 2 comparaciones Okay, so de un par cada una. hopefully we all understand the reason behind doing that now. Entonces creo que capaz así entendemos la razón por la cual se hace de esa forma. If there's no questions, we'll move on. Si no hay preguntas, avanzaremos. We then went back to our question of why, Volvemos a nuestra pregunta anterior del el por qué, and that's over here, lesson 6. que es donde tenemos el key, el número 6. We know why is because of sin, El por qué sabemos que es por causa del pecado, but we moved on from that concept, pero ya habíamos dejado ese concepto atrás. and when we speak about why, Y cuando estábamos hablando del por qué, we said it's either to restore or to punish. dijimos que era para bien sea restaurar o castigar, una de las dos. And we asked the question, are both legal? Y hicimos una pregunta en base a eso. ¿Será que ambas cosas son legales? And we've said that both are legal. Y dijimos que sí, ambas cosas son legales. When we first approached this, La primera vez que habíamos abordado esto, we didn't approach it from a legal perspective. no lo habíamos abordado desde una perspectiva de legalidad. God has changed the environment Dios ha generado un cambio en el ambiente, because humans had sinned, ya que los humanos pecaron, and we asked the question, why? y nos habíamos preguntado, ¿y por qué lo hizo? What was the reason to change it? ¿Por qué cambió al ambiente? And I think several people Y creo que varias personas said, dijeron, I think many more thought y me parece que muchos más también pensaron, that it was punishment. de que lo hizo por razones de castigo, el cambiar el ambiente. I think people got persuaded that it wasn't, Creo que algunas personas se han persuadido de que realmente no fue por castigo, but that was before we discussed the legality. pero eso fue antes de que discutiéramos el tema de la legalidad.
Can anybody remember what reason we gave? ¿Alguien se acuerda de la razón que dimos para ello? Anybody take notes? ¿Alguien tomó nota? It must have been around number 4, 5, or early 6. Debió ser por ahí en la 4 o 5 o al inicio de la 6. Supongo que se refiere a las presentaciones. I'm going to move on, but hopefully someone might be able to find what logic we used. Voy a continuar, pero capaz que alguien encuentra qué lógica habíamos usado en aquel momento. I didn't hear you. We said, why does God change the environment? Habíamos hablado de por qué Dios cambió el ambiente, And I la don't think we used naturaleza. the legal argument initially. Y creo que al inicio no habíamos usado el término legal. Hablamos de la legalidad de ello, de hacerlo. Anybody? I think we said that the plant have to defend itself. This Eh, is what Creo I que habíamos remember, dicho but- que la planta tenía que defenderse a sí misma. No sé si está hablando de las We spoke espinas. about plants, Habíamos hablado de las but plantas, they're not the environment. pero las plantas no son el ambiente. They're responding to the environment. Ellas responden al ambiente. So the question is, why is the environment changing? What's the purpose? Y preguntamos, bueno, ¿por qué se hizo un cambio al ambiente? ¿Cuál es el propósito? And many people said or thought that it was punishment. Y muchas personas dijeron, bueno, fue castigo. And I said I didn't think it was. Y yo dije, no creo que sea eso. And I'm asking if we remember the reason. Estoy preguntando a ver si alguien recuerda qué razón habíamos dicho. We'll go with Rodolfo, Joachim, Tamina. Es ist, hat die Umwelt geändert zum Schutz seiner Objekte. He changed the environment to protect the objects Che, or his cambió, objects. cambió el ambiente para proteger sus objetos. Just repeat yes or no. Just say yes or no. The environment was changed to protect the object. El ambiente fue creado para cambiar el objeto, perdón, para proteger el objeto. That's what you said. Sí, Joachim, you disagree? para otra persona. It's the other way around. Él dice que es al revés. The plant made itself fit in the environment so it could protect itself. Creo que la planta hizo algo para protegerse a sí misma. We said that. Habíamos dicho eso. Paula just said that too. Otra persona también lo dijo. But my question was, Pero mi pregunta fue, why change the environment? ¿por qué cambiar el ambiente? If the environment didn't change, the plant wouldn't have to do anything. Si el ambiente no hubiese cambiado, tampoco la planta hubiese tenido que hacer ninguna mudanza tampoco. We've established, hopefully, that it's legal to change the environment. Hemos establecido de que es legal que Dios pueda hacer ese cambio, cambiar el ambiente, que sí es legal. But that doesn't answer why the environment was changed. Pero eso tampoco responde a la pregunta de por qué fue cambiado el ambiente. And I want to bring us back to that point if we can. O el medio ambiente, otra manera de verlo. Y quiero que volvamos a eso, al por qué. Does that make sense? Joachim? Does that make sense? Okay. Tamina? He changed the environment because he wanted, not because he had to. Dice que Dios cambió el medio ambiente porque quería, no porque tenía que hacer.
Why did God want to? ¿Y por qué Dios querría cambiar el medio ambiente? So that the plant or the object has the option to protect itself. Para que de alguna manera la planta o el objeto tuviera la posibilidad de autoprotegerse. So that's a circular argument. Parece un argumento circular, So that can't be the reason. que sí creo que no puede ser esa la razón. So Tamina said, También está diciendo, you said want, not have. dijiste que Dios quiso cambiar el ambiente, no es que tuvo que hacerlo. Entonces ahí dice, quiso, Esther? y del otro lado dice, no tuvo que. Quiso, no tuvo que. The human sinned and he couldn't stay in the garden. Los humanos pecaron y no podían quedarse en el jardín. In the garden there was no sin, but the human had to go outside of the garden. Entonces en el jardín no había ningún pecado, los humanos tuvieron que salir de aquel jardín. And for that, there needed to be created a sinful environment so that everything dies. Y para ello se tuvo que crear un medio ambiente que tuviese la capacidad de morir. Sorry. There was plenty of sin in the garden. To Había, begin with. había bastante pecado en el jardín. The sin happened in the garden El pecado pasó, aconteció en el jardín, or not? ¿no? Where do you think the sin happened? ¿Dónde crees que aconteció el pecado? So there's plenty of sin in the garden. O sea, había pecado en el jardín. You said there wasn't. Dijiste que no había pecado en el jardín. And there's no sin outside of the garden. No había pecado fuera del jardín, Because no one's outside. porque no había nadie afuera. If you start going wrong, I'll stop you. Se escuchó, disculpe. The reason I'm going to stop you is because you haven't even begun to answer the question. Te detengo ahí porque no me has conseguido responder primero la pregunta. You're just retelling history. Estás repitiendo historia. It's really difficult to make sure we remain on track, especially when we Es- study by ourselves. Es difícil a veces mantenernos al tanto cuando estamos estudiando por nosotros mismos, especialmente cuando estudiamos por nosotros mismos. So it might appear that I'm being critical on Esther, but I just want us to see how difficult it is to do this. Puede parecer que estoy siendo crítico con Esther, pero quiero que vean cómo es complicado esto. I don't want to stop people answering, No quiero que la gente pare de responder, but remember the question. pero recuerden la pregunta. And as you try to answer, at least make some mental mark that you're actually answering the question. Traten de tener un punto en su mente que va a recordar que están intentando responder tal pregunta. Someone has done something wrong, Alguien hizo algo que estaba mal and God is going to respond y Dios va a responder to the wrong, a aquel mal hecho which we call sin. que le llamamos pecado. The question is, why does God respond? Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios responde? I'm not asking what the response is.
Ni siquiera hablando de cuál fue la respuesta de Dios. Why does God respond? ¿Por qué Dios responde? What's the purpose? ¿Cuál es el propósito? Peter? Jak uvažoval a pověděl potom on byl aktivizovat. That the person will consider things and get activated. Creo que dijo para que So las the personas, person will, sorry, para que las personas, I'll do it. I'll do it. So the person will consider what they have done la persona va a considerar lo que cometió, lo que hizo, and And they get activated. y así se activen. so they will consider their actions Las personas consideran sus acciones and they will change. y así hacer un cambio. Is that what activate means? To change? Eso es lo que activar, lo que quiere decir activarse. The person has to respond to the change of environment. La persona tiene que responder al cambio en el medio ambiente. The person has to respond to their behavior, you just said. La persona tiene que responder al comportamiento. Habías dicho antes. You said consider their actions and activate. Dijiste considerar sus acciones y activarse. I changed activate to change, Yo cambié eso que dijiste de activarse a cambiar. and therefore the person has to change La persona tiene que based cambiar upon their previous actions. basado en sus acciones anteriores. They're not changing because of the environment. No están cambiando por causa del ambiente. Okay, who had the hands up here? Joachim? Die Sünde wieder auszuräumen. God did that to rot out the sin or to eradicate the sin. Dios lo hizo así, el cambio en el ambiente, para erradicar el pecado. Have you finished? To eradicate sin. Erradicar el pecado. Lo que escribió abajo dice, para hacer que el Sí. objeto considere su comportamiento. Esther, you had your hand up? You didn't? No one. You were asking about the purpose. Habías preguntado acerca del propósito. And you were explaining that the plant is here to serve according to desire of ages. Habías dicho que la planta estaba aquí para servir según el deseo de It todas is las the same gentes. with humans. Y también los humanos tienen que estar aquí por la misma razón. Please don't translate this. Can you repeat what you said? I didn't hear. All three sentences. Just the last one. And it is the same with humans. Es igual So que we're los all back humanos. together. This problem starts with human beings, Este problema comenzó con los seres humanos. the sin problem. El problema del pecado. Once they have sinned, Una vez que pecaron, there now is a problem hay ahora un problema and it needs to be addressed, que necesita ser abordado, fixed, if you like. arreglado, sí, reparado. Did you say that sin needs to be eradicated? Is that what you said? La palabra que usaste fue erradicado. Erradicar el pecado. So Joachim said sin needs to be eradicated. I've just said sin needs to be dealt with. Él dijo erradicado, yo digo
tiene que ser lidiado ese tema, ese problema. So they're both the same concept. Serían básicamente lo mismo. So the question is, how to go about dealing with sin? La pregunta es, bueno, ¿cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo hacerlo? If you're God in charge, Si eres Dios, estás a cargo, something wrong has happened, algo malo, equivocado and aconteció, how are you going to address this problem? ¿cómo entonces abordarás ese problema? Fix it. Arreglarlo, repararlo. So, did anybody remember how we did this 4 or 5 presentations ago? You've looked through your notes. ¿Alguien se acuerda cómo lo habíamos hecho? Hace como 4 o 5 presentaciones. For those online, I'm sure someone knows the answer to that, but I don't have an opportunity to check what you're saying. Es posible que los que estén viendo online ya saben, porque lo tienen en sus notas, pero no puedo saber lo que tienen porque no tenemos comunicación. Nobody here. Por lo tanto, los que están aquí no tienen. So, we're going to take the position that sin needs to be dealt with. Vamos a tomar la posición de que se necesita lidiar con el pecado. So, when you want to deal with a problem, Entonces, cuando vas a abordar, lidiar con el problema, how do you go about doing that? ¿cómo lo haces? Just speak if you have an answer, because I can't see you. Pueden hablar si tienen algo que decir. Lidiar con el problema. Nobody? Creo que después dice acción. So, I've put something has happened Algo ha pasado. and we need to deal with the problem Necesitamos lidiar con el problema or the action, whatever happened, o la acción, lo que sea que aconteció, which was sin, entre paréntesis, o sea, el pecado, in order para to do what? poder hacer qué. Who said that? Who said that? Just put your hand up. Who said that? Restore. Para poder restaurar. Restore what? ¿Restaurar qué? It's one word, shout out. Restore. Restore. Just one word. Restore. Solo una palabra necesitamos. ¿Restaurar qué? Harmony. Armonía, la armonía. So we have to deal with the sin problem in order to restore harmony. Necesitamos lidiar con el problema del pecado para poder restaurar la armonía. Joachim, you had your hand up before? Persönlich würde erstmal analysieren, woher die Sünde kommt, ehe ich dagegen vorgehen kann. I would first analyze where the sin comes from before I can go against it. Primero buscaría una forma de saber de dónde viene el pecado para luego saber cómo lidiar con él. Sin came from humans. El pecado vino de los humanos. Didn't come out of nothing. It is always you have a cause and an effect. No puede haber venido de nada. Tiene que haber una causa y un efecto. They were selfish, Eran, ¿cómo se dice? Egoístas. self-serving. Se autoservían. Why? ¿Y por qué? Because they want to. That's the definition of self-service. They want to serve themselves. Porque querían. Esa es la definición. Querían servirse a sí mismos.
Anyone else? ¿Alguien más? So, is anybody not okay with what's written here? What I wrote? ¿Hay alguien que no le parezca que está bien lo que he I escrito hasta aquí? Put a line there and I didn't erase that yet. Puse una línea dividiendo, no borré lo que está arriba todavía. So, God, you Dios o tú need to deal with the problem, sin, tienes que lidiar con el problema del pecado in order to restore harmony. para poder restaurar la armonía. So, when you're going to deal with sin, Cuando vas a lidiar con el pecado, what does that mean? ¿qué significa eso? What do you need to do with sin? ¿Qué tienes que hacer con el pecado? What do you need to do with sin? So, okay. Anyone else? Please go ahead. We have to take into consideration the law and the human Tenemos que tener en person. consideración, Yes, the human beings. tenemos que tener en consideración la ley y los seres humanos. Sorry, can you say that again? We have to consider the law and also the human beings. Y The law. tener en consideración la ley y los seres humanos. Anyone else? I don't want to use law. No quiero que usemos la palabra ley. I'm just trying to look for a verse or a passage that might help us. Estoy buscando un versículo que tal vez nos pueda ayudar. Okay, I'm going to take a risk. Let's go to Nahum 1:9. No me voy a arriesgar. Vamos a Nahum 1:9. I think this is what I want. Nahum 1:9. Nahum 1:9. Okay, if we're going to go with Nahum 1:9, is that what I said? Ok, vamos a usar Nahum 1:9. What does that say? Don't ¿Qué read dice? it. Tell me what it says. No lo lean, dígame qué dice. Who spoke? But when asked a question, please don't just because I have translators. When rise again, Do it again. then will rise again. El pecado no se levantará de nuevo. So, in order to deal with the sin problem, Entonces, para poder lidiar con el problema del pecado to restore harmony, y restaurar la armonía, what do you have to do with sin? ¿qué tienes que hacer con el pecado? Who said? Some said. Eradicate it. Eradicate it. Good. Erradicarlo. I see.
Yes? Sorry? So in order to deal with the sin problem and restore harmony, you need to eradicate sin. Entonces, para poder lidiar con el pecado, restaurar la armonía, tienes que erradicar el pecado. Where is the sin? ¿Y dónde está el pecado? Is it here? Aquí Is sin in the environment? está el pecado en el medio ambiente. Put your hand up if you think it is. Put your hands up if you think it's not. Levanten la mano los que sí y los que no. Okay, everyone here said it's not in the environment. Todos saben, todos dicen que no está en el medio ambiente el pecado. So eradicate sin in the heart, Erradicar el which is pecado where it resides, en el corazón, que es donde where it reside, lives. donde vive. How do you do that? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo haces? We'll bring back law into it. Mhm. How do you do that legally? ¿Cómo hacer eso Now we'll take legalmente? law back out. Ya volveremos a hablar de la ley. How do you do that, ¿Cómo erradicar el pecado del corazón? Monica? How do you eradicate sin from the heart? ¿Cómo erradicas al pecado del corazón? Yeah, you need to circumcise the heart. Hay que circuncidar el corazón. Or O Otro está. good. no, Anything different? no se escuchó lo que dijo. Same? You either clean the heart O limpias el corazón or you kill it. o lo matas. Both will produce the same effect. Ambos van a producir el mismo efecto. Are we okay with that? ¿Estamos bien con esta parte? So what has God just done? Entonces, ¿qué es lo que Dios acaba de hacer? Created this heart Dios creó este corazón. for what purpose? ¿Cuál propósito? Esther? Esther, To love him. para amarle. You mean like a pet? No sé qué dijo la persona, pero él preguntó si como una Robot. mascota. Como una mascota, como un robot. Who's him? ¿Quién es ese él del que hablas? Joachim? A human should love God from within. Los humanos deben amar a Dios desde adentro. No sé si dijo eso. All those answers are fine, but you seem to forget like past studies. Todos Looking for a esos- nice word. Todas esas respuestas están bien, pero se están olvidando de un estudio que hicimos hace no mucho, buscando por una palabra específica. What's the question, ¿Cuál era la pregunta? Deliska? What's that? What's the question? ¿Cuál es la pregunta en este momento? Radka is answering. What is the purpose of the change of environment? No. ¿Cuál es el propósito del cambio del medio ambiente? No, no es esa la pregunta. What did you say? Is the purpose and I forgot of what?
No se entendió It might tampoco. be environment then. Go on then, Peter. What's the purpose of? You said you got it in your notes. Oh. Monica, the purpose of? Why did God create human? Yes. Why did God create humans? ¿Por qué Dios creó seres humanos? Tamina? To create another image of him? Para crear otra imagen de Él. The answer is C in English. ¿Por qué humanos? Counterfeit, to create counterfeit for themselves. Counterfeit, counterpart. Para crear una contraparte. You got me worried then. Ella había dicho al principio para crear una falsificación. Y es muy parecida en inglés. EIA. Para crear una contraparte. Oh, Y ahora él you puso, just did. y ahora él puso falsificación también en la pizarra. I can spell the proper word. Brainwashed me. Contraparte. Me lavaste el cerebro. So God created humans as a counterpart. Dios creó seres humanos para que fuesen su contraparte. Companionship, we could say. Compañía, podríamos también decir. And at the very first hurdle, Y en el primer problema que surgió, en el primer desafío, hurdle is test. en la primera prueba, Step. They mess up the whole plan. ellos desbarataron todo el plan. Le echaron a perder. All good? My aquí. translators? ¿Hasta Yep. aquí todo bien? Okay, thank you. Good. Whose fault is it? ¿Y la culpa es de quién? Is that a question or a statement, Esther? Question then. So not God's fault. No fue la culpa de Dios, decían por ahí, Just tell me whose fault. pero dime de You quién fue. tell me whose fault. Human's fault. Humans, God. De los humanos, algunos creo que dijeron de Dios, Humans. humanos, Monica? Satan's fault. de Satanás, Monica? Responsibility for it. Just tell me whose fault, not who takes responsibility. ¿de quién es la culpa? No me digas de quién es el responsable o quién tomará la responsabilidad. I'm not sure. Emma? Depends what day it is. Depende de qué fecha. Creo que Emma dijo depende de qué fecha. It was the first day. Era el primer día. Yeah, no. Humans. Natalie? Natalia. Tell me why you give that answer. Natalie gave God. Natalia dice que la culpa es de Dios. ¿Por qué diste esa respuesta? Good. So No se escuchó lo que dijo. this is a circular argument, by the way, just warning you. Esto de aquí es un argumento circular, les advierto. Humans are created, Los humanos fueron Emma, with creados. what? ¿Fueron creados con qué? Again. Dust. No, that's from, not with. No, eso fue, no del polvo. Eso fueron, ¿con qué fueron creados? Pero fueron creados con
with free will. con libre arbitrio. Whose fault is that? ¿De quién es la culpa We're on the same page. It's God's fault. Dios, ¿no? If you create a wild child, whose fault is it to create that thing? Si creaste a un niño salvaje, ¿de quién es la culpa? Parents' fault. Estoy diciéndolo en portugués, perdón, del libre albedrío. It's not. ¿No es de los padres si el niño salió muy maleducado y salvaje? Put your hands up if you don't think it's God's fault. Levanten la mano los que crean que no fue culpa de Dios. Whose fault is it? ¿De quién es la culpa entonces? Just tell me the name. Humans. ¿De los humanos? ¿Fue la culpa? Monica? No whispering, please. No talking. No talking. No, no pueden hablar entre ustedes. Talk to me, not to each other. Díganmelo a mí. Monica, you explain. No se sabe qué dijo Mónica. Le pido que explicara. Parents have the task to educate the children. Los padres tienen la tarea de educar a los hijos. The parents have to show the children the borders, like what they can do and what not. Los padres tienen que enseñarles los límites también de lo que está bien, de lo que está mal. How to say, punish them into a certain according to their behavior. Like, Y no sé si dijo que también deben castigar según el comportamiento. What word? hate punishment. Punishment. Yeah. La persona usa la It's all palabra about punishment castigo. now. Entonces ahora nos volvimos al tema de castigo. It's fine. Anyone? God. ¿Alguien más? ¿Alguien le está echando la culpa a Carol. Dios? I don't think it was God's fault. Oh, No okay. creo que haya sido la culpa de Dios. But I don't know whose fault it is. Pero no sé de quién es la culpa. How do you know it's not God's fault? ¿Y cómo sabes que no fue culpa de Dios? Can't use Ellen White if that's what I heard. Mm, You can translate, but if we're going to use Ellen White, we'll get nowhere. Ellen White says that if we understood where sin came from, we would be able to justify it. Parece que la persona usó una cita de Elena White donde dice, si supiésemos de dónde viene el pecado, sabríamos cómo justificarlo. Y el pecado no se Sin puede came from justificar. free will. El pecado viene del libre albedrío. Didn't it? It didn't come out of nothing. No puede haber salido de la nada. It came from someone choosing to do something that isn't harmonious. Viene de la voluntad de alguien que decidió hacer algo que no era armónico. Anyone else? Emma, you said God? You disagree with Monica? Did she say God? ¿Alguien más dijo que fue Dios? So when I said free will, Cuando uso la palabra libre albedrío, what's that? You did say God. Carry on then. You said God. You disagree with Monica. entonces tú dijiste que sí, fue la culpa de Dios, no concuerdas con Mónica, continúa el punto. You said it. I didn't. Explain what you mean. Explícanos. Miss Leash.
I think I'll go back to humans. I said humans originally. Yo creo que la culpa es de los humanos. Esto lo dijo otra persona, parece. So humans are responsible for this. Entonces, los seres humanos son responsables de esto. No. I think we should define what the error is. Creo que deberíamos definir cuál es el error. Dijo alguien. Disturbing the harmony. Perturbar la armonía. Sorry, that's the translation problem. When he said whose error, what error is, he meant what fault is, what is fault. So I have no What idea kind- what you're talking about. Sorry, I'm lost. Se está entendiendo aquí entre Parminder y los traductores, la traductora. He says that he thinks it's human because Que la culpa es de los humanos porque either I have information and I do something against it, something wrong, porque si tenemos una cierta información y decido ir en contra de esa have información, information. I don't understand that answer. bueno, no entendí la respuesta. Joachim? Freien Willen hat ja Gott den Menschen gegeben. War sein Wille. God gave the free will to the humans, and it was his will. Dios le dio libre albedrío a los seres humanos y ese fue el libre It's the albedrío de his. Dios. Y él pregunta, ¿el libre albedrío de quién? God's will that the humans have free will. Fue del libre albedrío de Dios que los humanos tuviesen libre albedrío. We'll agree with that. Der hat Vertrauen, aber missbraucht. Humans abused, no, not abused, misused the trust of God. Los humanos usaron mal la confianza So dada it's the por Dios. human's fault. Entonces la culpa es de los humanos. Freien Willen hat, das ist auch Gott. Don't have to repeat, just say yes or no. Is it the human's fault? Because you're just repeating what you already said, I think. Entonces esta persona ya se posicionó que la culpa es de Yes, los humanos. yes, it's a fault of the humans. I'm learning all these languages. It's kept me. No one's going to go with God then, I take it. Just me. Entonces nadie quiere decir que la culpa es You de said you Dios. didn't know why. It's okay. Yeah. You said you didn't know. Okay. God. Tell me why God's to blame for this. Alguien ahí que apoyaba que la culpa es de Dios, le pidió que le explicara por qué sería culpa de Dios. By giving us free will, God Al darnos. went into very risky business. Al darnos libre albedrío, Dios se metió en un tema complejo. Un problema By de creating humans with free riesgo. will, God is taking risks. Entonces Dios toma un riesgo al crear humanos con libre albedrío. Natalie? I thought you said you could engage. You changed your mind?
Sure. Tamina? It's God's fault because he wanted to have a counterpart. Es culpa de Dios porque Él quería tener una contraparte. Monica? You said humans' fault. Mónica, nos decías que era la culpa de los They seres did all humanos. these silly things. Se equivocaron. Well, forget the punishment bit. Olvidémonos de la parte del castigo. There was a dangerous snake in the room. Había una peligrosa serpiente en el cuarto. It climbed into the, do you call it a cot where babies sleep? Crib? Se subió a la cuna del bebé. It's climbed into the crib of the baby and bit it. Se sube a la cuna y muerde al bebé. Who's responsible? ¿Quién es responsable? God. Who let that snake into that place? ¿Quién dejó que se metiera la serpiente? With children Con un niño. who the Del- parent had said, don't play with snakes. los padres le habían dicho, no puedes jugar con serpientes. I think you can see this is parental lack of responsibility. No sé si se dan cuenta que aquí hay un problema de responsabilidad parental. The snake is not the serpent, it's Satan, of course. Estamos hablando de Satanás cuando digo serpiente. You have a big universe, Había un gran universo. and where does Satan want to go? ¿Y a dónde quiso ir Satanás? Anybody, everybody. Todos deberían. On earth, to Quiso begin ir, with. quiso ir a la tierra. And God says, Y Dios dice, that's my home. esa es mi casa. You go to Jupiter. Ve a Júpiter. No, Dios no hizo eso. God says, go there, Dios dice, bien, puedes ir. but you can't really go anywhere else either. Pero no puedes ir a ningún otro lugar tampoco. And all of this is the human's fault. Entonces de repente todo esto es culpa de los And humanos. then Pero luego God gives these babies, these children, free will, tenemos también que Dios le dio libre albedrío a estos niños, bebés, which they have no experience to use properly. de lo cual no tenían ni experiencia alguna para saber usar el libre And we albedrío. say it's their fault. Y también decimos que era culpa de ellos. I guess that's why most of you beat your children. Entonces creo que esa es la razón por la cual muchos de ustedes les pegan a sus niños, sus niñas. It's a disclaimer that was not true. Obviamente estoy diciendo algo que no es verdad. Because it's Respecto a their fault when they ustedes. get into trouble. Ahí no entendí lo que- I know we could view it as humans if you want to. Sé que podríamos verlo de una manera y decir, sí, es culpa de los humanos. In gambling, they call it the odds, En, the en juegos statistics, the de, percentage. en juegos de apuestas se les habla las probabilidades. Podemos usar la palabra de probabilidades. The o odds are estadística. stacked against the humans. Pero si ven la estadística, están todas en contra de los humanos. All good? Anybody want to comment? ¿Alguien quiere comentar? What I was saying before, I want to explain again. Does it Replica. answer or this question? ¿Vas a responder esta pregunta? That people had the information and they didn't take it seriously. Yo voy a repetir lo que había dicho. Los seres humanos tenían la información y no se la tomaron en serio. If you have someone who's immature, Si tienes a alguien que es inmaduro, you hold them accountable for their actions. ¿responsabilizarías a alguien
por sus acciones si era inmaduro? You just said you did. Dijiste que sí. Acabas de decir que sí. If you want to quote Ellen White, Si quieres citar Elena White, what's the difference between Lucifer and Eve? ¿cuál es la diferencia entre Lucifer y Eva? Lucifer was much closer to God and knew more about God. Lucifer estaba ma- más cerca de Dios y sabía más acerca de Dios. Their maturity. Había diferencia en madurez entonces. Anybody want to say something? Esa sería la diferencia entre Lucifer I hear you whispering between yourselves. Estoy viendo que ustedes están chismeando entre ustedes, And when I ask you to speak, there's silence. pero cuando les pregunto algo, después paran de hablar. You say that it is God's fault. You said. Or I said. Creo que hay alguien que dice que la culpa es de Dios. Can we take another word for it's his fault, like it's his responsibility? Because was ist der- God is without sin. No, ahí no entendí. No sé si dijo que Dios no tiene pecado, entonces no puede ser responsable, algo así. Fault and responsibility mean the same. Culpa y responsabilidad es lo mismo. Dice, que I Dios don't era think there's enough responsable, pero no difference era to su make culpa. a difference. Pero Parvinda dice que no hay diferencia entre culpa y responsabilidad. Tamina? Why would God tempt innocent people? ¿Por qué Dios tentaría a gente inocente Or expose them to such danger? y exponerlos a tal peligro? Leave that one. I'll answer this question, but we're breaking the rules when you ask me questions. Voy a responder answer esta that one. pregunta, pero rompen las reglas cuando me hacen preguntas a mí. Las reglas del- God has a reputation of doing that. Dios tiene una reputación de hacer eso. It's not the first time. No es la primera vez que lo hace. It's the second time that we know of. Por lo menos es la segunda vez que nosotros sepamos. Carol. I have a question. Go ahead. Otra persona tiene una pregunta. If God was protecting humans from sin for eternity, Dios iba a proteger a los humanos por la how would eternidad God del know pecado. that they love him? ¿Cómo Dios iba a saber que lo amaban? Si Dios los hubiese protegido siempre del pecado, ¿cómo Dios sabría que When Tamina tried to realmente answer lo that amaba? question, she said God was horrible. Cuando también intentó responder esa pregunta, ella dijo que Dios fue horrible. And your rhetorical question, Y esta pregunta retórica que acabas de hacer, because you would know the answer to your own question, porque creo que ya sabes la respuesta a tu pregunta, por eso digo, is that it's necessary. es que era necesario, It's the right thing to do. es lo correcto. I don't know if you agree with that. No sé si concuerdas con eso. The best way. Era la mejor manera. Marika? Tamina used the word innocent, También había usado la palabra inocente, inocencia, o but inocente. my question is,
Pero también tiene una pregunta. Why God does it to what did you put there? Immature people. ¿Por qué usaste la palabra inmaduros? Read that bit The- first. Wanneer worden dat ook weer praten? They were not ready first. So I finished that off. Carol already answered that. Carol ya respondió esa God does it pregunta. to immature beings Dios hace eso con seres inmaduros, creo que colocarlos en peligro, algo así. because Porque it does what? Makes them los hace mature. madurar. I think that's what he said. Creo que eso es lo que había dicho él. You have to expose them to stress Debes exponerlos al estrés in order for them to develop fruit. para poder desarrollar frutos. That's if you're a gardener, that's a straight agricultural model that gardeners all know. Los que sean jardineros o jardineras saben que eso es un método que se usa. You stress the plant in order for it to produce fruit. Estresas la planta para que produzca fruto. We've got a few moments. Let's try and come together if we can. Tenemos algunos momentos, vamos a intentar juntos un poco más. What's the question? ¿Qué pregunta estamos ahora? Monica, remind us. Why did God? Why did God create human? Okay, God. Why does God create humans? ¿Por qué Dios crea humanos? It's right here. Es esta de acá. He creates humans to be the counterpart of God. Dios los crea para que fuesen la contraparte. We'll just say partner. O podemos decir pareja. In the King James, it uses the word meet, M-E-E-T, which means suitable. Idónea, Suitable, appropriate. o apropiada. Una pareja apropiada o idónea. That's Eve to Adam. Eso, por ejemplo, con la relación entre Eva y Adán. And it works the same from human to God. Y funciona igual para humanos con Dios. This is an appropriate partner. Es una pareja apropiada. O And one compañero, of the compañera. overarching characteristics that makes humans an appropriate or good partner Y una de las principales características que hacen que los seres humanos sean una pareja apropiada o compañera apropiada o compañero para Dios or counterpart o contraparte is what characteristic? es cuál característica. Free will. El libre albedrío. As soon as you introduce free will into a being, Una vez que introduces el libre albedrío en un ser creado, you have two options. hay dos opciones. You either wrap them in cotton wool so there's nothing that can get to them, O los proteges extremadamente ante cualquier peligro para que nada pueda pasar, so they can't harm themselves. para que no puedan herirse a sí mismos. Are we all good? Cotton wool, yes? Creo que dijo con lana o con algodón, O- lo que sea. We do what God does. O podemos hacerlo como Dios lo hace, Help them to be able to use their free will ayudarlos para que aprendan a usar el libre albedrío. from the beginning of their existence to the end, whatever the end means. Desde el inicio de su existencia hasta el final, lo que sea que 'Cause we know what the signifique beginning el means. final. Ya sabemos que es el inicio, obviamente. Birth, creation. Es el nacimiento o la creación.
If you wait too long, Si esperas demasiado, you get problems. llegas a So tener you want to problemas. begin to train them as soon as possible, Entonces quieres comenzar a entrenarlos lo antes posible, which we call immaturity. lo cual llamamos inmadurez. En el They're periodo the de la two inmadurez options. tenemos esas dos opciones. You wrap them in this bubble, O los cubres con este papel de or you burbuja, or que you no les pase expose nada, them. o los expones. And Monica called that Y Mónica llamó a esto risky business un negocio arriesgado, because it's not, the results aren't going to be clear. porque los resultados no van a ser claros. So that's the dynamics that we have. Esta es la dinámica en la que estamos, la que tenemos. We haven't discussed why God allowed Satan onto this planet. No hemos todavía hablado de por qué Dios permite la llegada de Satanás a este planeta, Allowed him either to impersonate a serpent or enter into the serpent. y por qué permitió que bien sea se convierta o se metió en una serpiente, por qué permitió eso. They are all complexities or subtleties to this issue. Hay muchas complejidades y sutilezas en este tema. So it's God's will that humans do not fall. Es la voluntad de Dios que no caigan los seres humanos. Sin. El pecado It's God's will that we have harmony. es la voluntad de Dios que tengamos armonía. Why do we get sin? ¿Por qué tenemos pecado? Because it's risky business to create things with free will. Porque es arriesgado crear seres con libre albedrío. So once you've gone to all of this effort, O sea, una vez que has hecho todo este esfuerzo, then we come to how do you eradicate the sin problem? llegamos a esta pregunta en la que estamos. Bueno, ¿y cómo erradicar el problema del pecado? And Monica gave us two options. Y Mónica nos dio dos opciones. Paula, the two options are He had to, they had to take care of the law and also to restore the law. No, no, the law. Right. No restaurar la ley. ¿Tienen que hacer qué? two El corazón. options. Hay dos Ah, opciones. okay, I remember. Either make a new heart or O convertir el corazón. change. No, no, Right? they're the same. I don't know the other option. Let them die. Oh, O dejarlos morir. You just let them die. oh, yes, consequence of. You do what? No, no, no es que los dejas morir. So make a new heart, or they stay with the same heart, but they die. They kill him. Oh, Matarlos. So to fix the sin problem, Para erradicar el problema del pecado, all good. You either restore the heart or kill it. o restauras el corazón o lo matas. Who wants to answer this question? Before I ask it. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta antes de que yo haga una pregunta? Rodolfo, answer this question. Perdón, responder esta pregunta. You've gone through all of this effort Has pasado por todo esto, todo este esfuerzo, and you've got two options, y llegas al punto donde tienes estas dos opciones. restore or kill. Restaurar o matar. Before you answer that question, answer another one. Antes de responder esa, vamos a responder otra. Why did you make humans? ¿Por qué hiciste humanos? That's not the answer. Why do you make humans? Y la respuesta ahí no es contraparte. ¿Por qué hiciste humanos?
keeping Gimstück. The counterpart. No, I said don't use that. Sin usar esa respuesta. Dijeron contraparte, sin usar esa I'll ask respuesta. the same question again. Haré la misma pregunta de nuevo. Why do parents make babies? ¿Por qué los padres hacen bebés? ¿O tienen bebés? Why do parents make babies? Porque padres tienen bebés. Warum machen Menschen Babys? Warum machen Eltern Babys? Weil sie nicht alleine sein. Because they don't want to be alone. Dat is wel niet zo Porque no quieren estar solos. Because they don't want to be alone. No quieren estar solos. So God creates humans because God doesn't want to be alone. Entonces Dios crea humanos porque no quiere estar solo. If you have babies, Si tienes bebés, you know that they brighten up the house saben que traen un brillo a la for a casa. couple of weeks. Por algunas semanas al menos. Sylvie, you want to answer a question? No. Okay, so we've made these humans because we're lonely. Entonces hicimos humanos porque estábamos solos, Now they destroyed the harmony of the house, pero ahora destruyeron la armonía de la casa. and we've got two choices: Tenemos dos opciones. change the heart or kill it. Cambiar el corazón o matar. Let's go down the path of killing. Vamos a ir por el camino del matar el corazón. What would happen if you killed it? ¿Qué pasa si lo matas? The child or the heart? It's the same thing. Es lo mismo, matar el corazón, matar al niño, al ser humano. Then the parents are sad. Los padres se entristecerían. Okay, Rodolfo, help us. No, sorry, Joachim. They are not only sad, they would have to start all over again. No solamente quedarían tristes, tendrían que comenzar todo de nuevo. Did we get that? ¿Se entendió eso? You have to start again. Tendrías que comenzar de nuevo. Tamina, what's the problem with starting again? ¿Cuál es el problema con comenzar de nuevo? No. Is it energy? What's the problem with starting again? ¿Cuál es el problema con comenzar worse de than that. nuevo? Es peor que lo que ella dijo, que no se escuchó que dijo. You're likely to go down that same path again Lo más probable es que vayas por el mismo, o acontezca lo mismo de nuevo, unless a no you ser create que, a dog or a robot. a no ser que crees un perro o un robot. That's your only protection Esa es tu única protección to stop getting into that mess. para evitar entrar en el desastre. The other option you've got, La otra opción que se tiene, Deniska, what's the other option you've got? Killing just is either loneliness or you start again. cuando matas, tienes dos opciones también. O te quedas solo o comienzas de nuevo. And Emma, you're not going to kill. How are you going to fix this sin problem? No quieres matar. ¿Cómo resuelves el problema del pecado? With a lot of pain and a long journey. Try and stick to what we've done. Ya digo, con mucho dolor y un gran camino, pero le pide que use los términos que hemos estado usando.
what you're Restore. saying. Yeah. Who said that? So restore. Restaurando. So now you have to restore. That's you've either got two options. So now you're going to have to restore this heart. Ahora vas a tener que restaurar este corazón. And the problem with restoring this heart Y el problema con restaurar este corazón is what? es cuál. It's got what? It's got free will. Es sobre Tamina. el libre albedrío de Dios. You need to change the environment. Let's not go there yet. No vayamos allí todavía. So harmony has been disrupted La armonía ha sido perturbada because the object, which was the counterpart, porque el objeto, que era la contraparte, exercised its free will, ejercitó su libre albedrío and we now have a big problem. y estamos ahora en un gran problema. You either fix it by starting again, O arreglas todo al comenzar todo de nuevo, or you restore. o vas por el camino de restaurar. Either I'm wrong O estoy equivocado or I'm right. Killing is punishment. matar es castigar. Restoration is something else. Restauración es algo diferente. This is not, in English, they call it tough love. En inglés hay un término llamado amor duro o difícil, That means restore by punishing. que significa el restaurar mediante castigo. I think that's a human construction. Creo que esa es una idea, una construcción humana. For God, it's a strange work. Para Dios es una obra extraña. To attempt to restore through punishment. It's not the right way to do things. Eso de intentar restaurar mediante castigo no es la manera correcta de hacer las cosas. So, God is going to have to create an environment or a system Entonces Dios or va a a tener, response Dios va a tener que crear un medio ambiente, un sistema, una in respuesta order to restore the heart. para poder restaurar el corazón. God could do it through various means or mechanisms. Dios puede hacerlo a través de varios medios o mecanismos. So, before there was a problem, Antes de que hubiese un problema, you had harmony, of course, había armonía, por supuesto, and the environment y el ambiente was designed estaba diseñado for a harmonious relationship. para nuestras relaciones armoniosas. There's harmony with the human, Esta armonía con lo humano, harmony between the human and God, armonía entre humano y and there's an Dios, environment that meets those needs or those requirements. y había un ambiente que proporcionaba esos medios, Tamina? que proporcionaba lo necesario para esa relación. Yeah. I would say the environment needs to change. Yo diría que el ambiente tiene que cambiar. The object now can choose for free restoration. De manera que ahora el objeto pueda escoger la libre restauración. If you have harmony, Si tienes armonía, you have one environment that's designed for that situation. tienes un medio ambiente que está diseñado para una circunstancia de armonía. If you have
disharmony, is it disharmony? Pero si estás en un lugar de desarmonía, That environment that you had, ese medio ambiente o ambiente anterior, what can we say about that? ¿qué podemos decir de aquel ambiente que tenía para la armonía? You all okay with that? Doesn't fit. Don't En, des- understand? en desarmonía no encaja. This harmony doesn't fit. We had harmony, Tenemos armonía environment 1. y ambiente 1. That environment was designed for harmonious relationships. Este ambiente 1 estaba diseñado para relaciones armoniosas. As soon as you have disharmony, Pero cuando llegas al tiempo de between desarmonía, whom? ¿entre quiénes? Between whom? Not Adam and Eve. No entre Adán y Eva, Between humans and God, entre humanos y Dios, then that entonces environment este ambiente 1 is not fit for purpose. no funciona, no cumple su propósito. You now have to have a new environment. Ahora necesitas crear un nuevo ambiente. We'll stop there for a second. Pararemos ahí un segundo. Yuta? We'll have distorted relationships. Потім будемо мати No se entendió, perdón. Disharmony. disharmony. Yes. Once you get a distorted relationship, Una vez que llegas a un punto de relaciones torcidas Be- o sí, que están mal, between humans and God o esta relación entre humanos y Dios estando mal, and human to human, y también humano con humano, that environment that was created este ambiente que había sido creado is no longer fit for purpose. ya no cumple su propósito. Therefore, God, I don't know if you think this is a contradiction, No sé si piensan que esto es una contradicción, pero luego Dios has to change the environment. tiene que cambiar ese ambiente. If God doesn't change the environment, Si Dios no cambia el ambiente, what can you not have? ¿qué sabes que no vas a poder tener? You cannot have restoration. No vas a tener restauración. The heart cannot be fixed. El corazón no puede ser restaurado, arreglado. So instead of using the environment, Entonces, en vez de usar la palabra ambiente, let's use geography. usemos geografía. What's the name of the place, Esther? ¿Qué lugar estoy pensando? You told us before, that's why I asked you. Nos habías dicho antes, por eso te pregunté a ti, a Esther. Which one? Which garden? ¿Cuál jardín? Eden. So if you have harmony, Eden is the right place. Cuando hay armonía, el Edén es el lugar correcto, el ambiente correcto. If you have disharmony, Pero si tienes desarmonía, Eden is not the suitable or the right place. ya Edén no es el lugar correcto para para Are esa they nueva thrown out circunstancia. of Eden to punish them? Así que, ¿fueron ellos sacados del Edén como castigo? No. They're taken out of Eden and put into another place Fueron sacados del Edén, colocados en otra parte, because it's the most suitable place for them to be restored. porque sería el lugar más apropiado para ellos poder ser restaurados. There has to be a change of environment Tiene que haber un cambio de ambiente in order to restore. para poder restaurar. So what we have done, Entonces, lo que hemos hecho, if it's correct, si todo esto está bien, is we've developed a model
hemos desarrollado un modelo that is, I'm going to say, 100% consistent with inspiration, que voy a decir es 100% consistente con la inspiración, with the surface reading of history, con una lectura superficial de la historia, and it explains God's actions. y explica también las acciones de Dios. It explains that God's primary way of dealing with things is to restore. Explica que la manera principal de Dios lidiar con el problema es restaurando. It's built upon the premise that God created a counterpart with free will. Está construido sobre la premisa de que Dios creó una contraparte con libre albedrío. As soon as you develop this model, Y una vez que has llegado a este modelo, you understand that the change of environment cannot be a punishment. entiendes que el cambio de ambiente no puede ser un castigo. No fue un castigo. It's all designed to help whom? Sino que está todo diseñado para ayudar a quién. Put your hand up if it's designed to help plants. Levanten la mano los que piensan que fue diseñado para ayudar a las plantas. No hands up. Ninguna mano levantada. No hands up. Put your hands up if it's designed to help lions Levanten las manos los que piensen que se cambió el ambiente para ayudar a los leones or baby deers. o a venaditos. No. They all become an environment Todos se volvieron that's un not very ambiente, good for them. a un ambiente que no era muy bueno para ninguno de Lions ellos. didn't want to eat baby deer, Ni los leones querían comer and baby and- deer didn't want to be eaten. venaditos pequeños, ni un venadito quería ser comido por un So león. why all that? Do you know the word carnage? Death? Entonces, ¿para qué toda esta matanza, Carnage, death, pain. muerte y dolor? Why? ¿Por qué? To restore humans. Para restaurar a los humanos. If we can see that, Si podemos ver eso, it explains the corrupt book of nature. conseguimos explicar el libro corrupto de la naturaleza. In its corruption, Y esa corrupción en la naturaleza, maybe we should say in its modification, podríamos también llamarle de esa modificación. the reason it explains God's character, La razón por la cual explica el carácter de Dios, not that God likes death or killing, no que Dios le guste la muerte o matar, it explains how God has to restore. sino que explica cómo Dios tiene que restaurar. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Holy God, we thank you. Dios Santo, te agradecemos, Step by step, paso a paso. it seems that you are opening your will and your purpose to us. Parece que vienes abriéndonos tu voluntad a Help us to nosotros. persevere. Ayúdanos a perseverar. Help us, even if we don't understand yet. Ayúdanos incluso si todavía no entendemos. In Jesus' name. En el nombre de Amén. Jesús. Amén.